Saludo a todas las autoridades judiciales, en particular a la señora fiscala judicial de la excelentísima Corte Suprema, al señor presidente de este Tribunal de Alzada, quienes se excusaron de su asistencia por compromisos asumidos con antelación, también a las fiscalas y fiscales judiciales y sus oficiales asistentes, fiscales judiciales organizadores de este conversatorio, señor Juan Vladimiro Santana Soto y el señor Óscar Luis Viñuela Ayer, autoridades académicas, administrativas y de Gendarmería de Chile, profesionales de la salud y en general a todos quienes se han conectado interesados en este conversatorio que versará sobre la violencia obstétrica en las cárceles de nuestro país. Jornada de información y análisis sobre los derechos sexuales y reproductivos de mujeres privadas de libertad. Reciban un cordial saludo de bienvenida a este primer conversatorio organizado en esta anualidad por la Fiscalía Judicial de la Corte de Apelaciones de Temuco. Confiamos que concluida la jornada puedan ser agentes de promoción para poner en relevancia la problemática que nos convoca. Agradecemos a la Unidad de Comunicaciones del Poder Judicial por su trabajo, tanto en difusión como en este momento, en la grabación íntegra de este conversatorio para posteriormente subir el material al canal de YouTube del Poder Judicial. Sin más preámbulo, doy la palabra al fiscal judicial de la Primera Fiscalía Judicial, señor Juan Vladimiro Santana Soto, para que dé inicio de lleno a la actividad. Bueno, muchas gracias. Hago mío los vocativos ya anunciados. Tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. En nombre de ambas fiscalías judiciales de la Corte de Apelaciones de Temuco, les brindo una muy cordial bienvenida. Agradezco de igual modo el interés que se ha suscitado por conocer más de este especial tema, que tiene una relevancia y sensibilidad, en el fondo atendía a la actualidad de cosas bastante, digamos, trascendentes. Como es sabido, la Fiscalía Judicial del Poder Judicial posee dentro de sus variadas funciones, y más allá de aquellas jurisdiccionales que nos ocupan en gran parte, una de especial relevancia por su incidencia en el respeto de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, que es precisamente la vigilancia de las condiciones materiales en que se desarrolla aquí. En esa senda es manifiesto que al interior de las cárceles chilenas y debido a sus conocidas deficiencias estructurales, la prisionización surte un efecto particularmente nocivo en algunos grupos especialmente vulnerables, como lo son los adultos mayores, los extranjeros, personas pertenecientes a etnias y, por supuesto, las mujeres. A este respecto, desde luego, es preciso señalar, tal como se hizo en su oportunidad y un evento también organizado por las Fiscalías Judiciales de este Tribunal de Alzada, que se reflexionó sobre condiciones de encarcelamiento de las mujeres en el sistema penitenciario chileno, cuyo porcentaje, según cifras recientes, alcanza el 8% de la totalidad de los privados de libertad, y no existen centros penitenciarios femeninos especiales en todas las regiones de nuestro país. Concretamente, se han detectado la existencia de 6 de ellos, sino que en algunos lugares de encarcelamiento las mujeres cumplen sus sanciones en una sección de varones, en una sección especial, pero de varones en un entorno que está diseñado de inicio, naturalmente, para varones, ¿sí? O para hombres, si se quiere. Ello, entendemos, precariza en su base las condiciones materiales de privación de libertad de aquellas, pudiendo detectarse serias falencias relacionadas en áreas de la salud, especialmente vinculadas con las atenciones de orden ginecológico, y donde precisamente los suministros para atender adecuadamente procesos biológicos propios de las mujeres son también insuficientes. Cabe en este punto hacer notar la importante labor de apoyo material que desarrollaba la Fundación Red de Acción Carcelaria, de la que nuestras invitadas, que tendremos el privilegio de escuchar hoy, son parte. De otro lado, y ahora en cuanto al tema que nos convoca, como es conocido, hace pocos años atrás, concretamente en octubre del año 2016, lamentablemente el país conoció por diversos medios de comunicación social que una persona privada de libertad, una mujer perteneciente a la etnia mapuche, debió enfrentar su traslado a un centro asistencial como el parto con grilletes, y ser presenciado por personal masculino de Gendarmería de Chile.
circunstancia que fue conocida por nuestro más alto tribunal de la República por la vía de amparo bajo el rol 92.795-2016, producto de una apelación que se hiciera respecto a la resolución que recayó o que resolvió en amparo en la Corte de Apelaciones de Concepción. Ahora, este hito nos parece que ciertamente, y a pesar de las lamentables consecuencias vividas por la amparada, hizo patente la necesidad de la revisión normativa y reglamentaria sobre el tratamiento de mujeres embarazadas y que se encuentran privadas de libertad. Desde luego, un hito importante de la resolución judicial señalada ha sido el reiterar que obligan plenamente al Estado chileno, en esta especial materia, instrumentos internacionales como lo son la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belén do Pará, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación sobre la mujer, CEDAW, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos, reglas de Mandela, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las reglas de las Naciones Unidas para el trato de reclusos, conocidas como reglas de Bangkok. Disponiéndose, entre otras medidas, en esa resolución judicial, que Gendarmería de Chile debería revisar y adecuar sus protocolos de traslado a hospitales externos. Lo que, si bien ha sido trascendente, nos parece que ha de servir de base para que, mediante la adopción de instrumentos legales, aquello pueda ser recogido de una manera sistemática y orgánica. Es por ello que un abordaje integral de este tipo de violencia contra la mujer parece fundamental y es motivo de lo que se abordará en lo sucesivo. Finalmente, deseo enunciar un concepto preliminar de este tipo de violencia particular de género, y así, siguiendo a la autora española Eva Margarita García, puede concebirse la violencia obstétrica de la siguiente forma: un conjunto de prácticas que degrada, oprime e intimida a las mujeres de distintas maneras dentro de la atención a la salud reproductiva, fundamentalmente en el periodo del embarazo, parto y posparto. Se trata de una violación de los derechos humanos y reproductivos de las mujeres y puede ser tanto física, uso de procedimientos innecesarios en el embarazo y el parto, falta de respeto en los ritmos naturales del parto, como psicológica, infantilización de las mujeres, trato despectivo y humillante, insultos y vejación. Cierro la cita. Todo lo anterior, entonces, como se entenderá, impacta de manera más grave e intensa a mujeres que se encuentran privadas de libertad, produciendo una afectación profunda de su dignidad humana. Lo que, como Estado, todos los integrantes del mismo, y particularmente aquellos que formamos parte de uno, estamos obligados a respetar y promocionar. Espero, en consecuencia, sea esta una instancia funcional a dichos fines y puedan lograrse objetivos normativos dentro de horizontes temporales cercanos con la urgencia que implica la materia, lo que redundará en beneficio no solo de las mujeres embarazadas privadas de libertad, sino también de aquellos quienes se encuentran a cargo de la custodia de las niñas. Reitero mi bienvenida y espero que este sea una instancia provechosa para reflexionar sobre este tema tan importante. Gracias. Muchas gracias, señoría. Ahora tengo el honor de presentar a nuestra primera expositora, doña Antonella Isabel Oberti López. Antonella es licenciada en Derecho de la Universidad de Chile y diplomada en Políticas Sociales en Desarrollo y Pobreza de la Universidad Alberto Hurtado. Ha trabajado en temas relacionados a la protección de los derechos humanos, reinserción social y justicia. Actualmente es directora de incidencia de la Red de Acción Carcelaria, organización que apoya a las mujeres privadas de libertad y visibiliza las dañinas consecuencias de la cárcel para ellas, sus familias y las comunidades, con el fin de lograr un sistema penal y penitenciario que garantice derechos humanos, mayor seguridad pública y una sociedad más justa. Su tema es violencia obstétrica en cárceles chilenas desde el punto de vista jurídico y tendrá 20 minutos para desarrollar el mismo. Les informo a todos que posterior a las dos presentaciones se dará un espacio para preguntas por medio del chat de la plataforma Zoom. Doña Antonella, adelante. Perfecto, muchísimas gracias, Fernanda. Antes de partir con la presentación, quiero agradecer a las Fiscalías Judiciales de la Corte de Apelaciones de Temuco por la invitación. En verdad es una alegría para nosotras poder estar en una instancia de esta envergadura hablando de un tema tan sensible pero tan importante a la vez. Y también es un honor compartir panel con una compañera de Ginecólogas Chile, con la doctora Loreto Vargas, con la que
no con Loreto directamente, pero sí con miembros de Ginecólogas Chile hemos podido trabajar en operativos en cárceles, en particular en la cárcel de los Andes, así que es una alegría también por poder compartir esta instancia con ella. Voy a compartir una presentación, espero ser lo más breve y concisa posible. ¿Me confirman que se ve, por favor? Súper, muchas gracias. Sí, se ve. Bien, bueno, la Red de Acción Carcelaria es, quiero brevemente presentar a la fundación para aquellos que quizás no la conocen. Es una fundación que, como comentaba antes Fernanda, nace en el año 2020, cuando a raíz de la crisis sanitaria por el COVID-19, las cárceles se cierran, o más bien Gendarmería da inicio a la restricción de acceso a visitas y también al acceso de encomiendas. Y con esto se visibiliza un problema que no era nuevo para nada, sino que venía, digamos, latente hace mucho tiempo, que es la falta de acceso a insumos básicos de higiene de las mujeres y de las personas privadas de libertad en general, por cierto, dado que no está garantizado en ningún cuerpo normativo que el Estado debe entregarle estos productos a las personas privadas de libertad. Por lo tanto, las personas privadas de libertad se los proveen a través de, generalmente, las encomiendas que les traen las visitas, o bien en los economatos, pero lo general es que se los provean a través de las encomiendas. Y por lo tanto, cuando se restringe ese mecanismo de encomiendas, de visitas familiares, este problema, digamos, emerge como una urgencia mucho más grave en ese minuto. Y por lo tanto, la Fundación comienza con entrega de kits de higiene a mujeres privadas de libertad. Estos kits contenían distintos productos de aseo personal, desde jabón líquido hasta desodorante, y pasando quizás por uno que mencionó el fiscal en su presentación, que son los insumos de gestión menstrual. Que digamos es algo que por una falta de perspectiva de género en la construcción del sistema penitenciario que tenemos hoy en día, es algo que no está contemplado proveer a las mujeres y a las personas que menstruan en general desde el Estado. Entonces ahí hay una falencia, digamos, importante en el diseño de nuestro sistema penitenciario actualmente. Y entonces la Fundación surge a partir de eso, y al día de hoy ya tenemos distintas áreas, trabajamos con intervenciones de más largo plazo, tenemos un área de investigación, un área de incidencia, pero digamos nuestro nicho, por decirlo así, sigue estando un poco en el proveer estos productos de higiene, y actualmente de hecho estamos en campaña para proveer de kits de higiene a todas las mujeres privadas de libertad en Tarapacá, en la región de Tarapacá, que son cerca de 530. Bien, y para comenzar un poco la presentación, algunas cifras sobre las mujeres privadas de libertad, solo para contextualizar en el fondo de la población de la que vamos a estar hablando tanto yo como la doctora Loreto Vargas. Las mujeres son, como mencionaba también el fiscal en su presentación, cerca de 3.600 actualmente hoy en Chile. Las cifras obviamente, como todos sabrán, van cambiando mucho, es un número muy líquido, pero siempre oscila entre las 3.500 y las 4.000, lo que equivale a siempre entre el 7 y el 10% de la población penal total. Es decir, son una minoría importante dentro de la población penal, lo que consecuentemente genera una invisibilización de las particularidades de esta población. Y por lo tanto un vacío de políticas públicas en muchas de estas particularidades que presentan las mujeres que están. Y en cuanto a algunas cifras sobre las trayectorias de vida de las mujeres, las que están marcadas, como podrán ver, por mucha violencia y marginación y exclusión social, de estas un 19% declara haber sido víctima de abuso sexual antes de los 18 años, casi un 70% declara haber sido víctima de violencia por parte de una pareja, y cerca de un 15% declara haber estado trabajando en el momento previo a su privación de libertad. Básicamente lo que nosotras queríamos demostrar con esta pequeña imagen de contexto es que no solo estas cifras, sino muchas más, las cifras en cuanto a cuántas mujeres estuvieron bajo custodia del Estado siendo menores de edad, los niveles de deserción escolar que presenta la población privada de libertad en general, dan cuenta de que la cárcel solamente, digamos, reproduce y profundiza desigualdades y falencias de parte del Estado que vienen desde antes, es decir, son vidas marcadas por mucha marginalidad social en ese sentido. Y entrando ya un poquito más de lleno al tema que nos convoca hoy, a la violencia obstétrica que sufren las mujeres privadas de libertad, queríamos hacer una especie de marco jurídico, es decir, dónde está regulada hoy la protección de la salud de las mujeres privadas de libertad. Esto nos referimos a la salud en general, con énfasis obviamente en las normas que regulan la parte más obstétrica, pero la salud en general. Y entonces hay tratados y guías que también mencionaba su señoría en su presentación,
Digo tratados y guías porque no todos son tratados internacionales, sino que hay algunas también que son reglas o observaciones que se derivan de algunos tratados, pero todas las que están mencionadas en esta diapositiva han sido ratificadas o suscritas por el Estado de Chile. Y están entonces las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, conocidas también como las reglas de Mandela, que establece que los establecimientos penitenciarios donde haya población femenina privada de libertad, habrá instalaciones especiales para el cuidado y tratamiento de las reclusas durante su embarazo, así como también durante el parto. Por su parte, las reglas de Bangkok establecen en las reglas 22, 24, 52 y 64 ciertas guías u orientaciones a reducir el innecesario encarcelamiento y a la protección, en particular estas reglas que cité, de la protección de las mujeres embarazadas. Y estas reglas lo que hacen es, en este ámbito estricto, es, prohibir, por ejemplo, las sanciones de aislamiento para mujeres que estén embarazadas, o prohibir la utilización de medios de coerción durante el parto, y en particular quiero detenerme un segundo en la regla 64, que señala que cuando sea posible y apropiado, se preferirá imponer sentencias no privativas de la libertad a las embarazadas y a las mujeres que tengan niños a cargo. Estas reglas, como les mencionaba, están suscritas hoy por el Estado de Chile, y por lo tanto, y es relevante con algo que hablaremos más adelante, la regla 64 en particular es interesante de analizar a la luz del proyecto de ley, del llamado ley, del proyecto de ley Sallén, que hoy se encuentra en tramitación en la Cámara Alta. Luego tenemos entonces también dos convenciones que se enfocan no necesariamente en la privación de libertad, pero sí en el objetivo de eliminación de toda forma de violencia y discriminación hacia las mujeres, que son la Convención Belém do Pará, ¿cierto?, en el ámbito interamericano, y luego en un ámbito más general la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, o CEDAW por sus siglas en inglés, las que en sus artículos, en primer lugar la Convención Belém do Pará establece que digamos, cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, como una definición general de lo que es violencia contra la mujer, y establece además qué sujetos pueden ejercer esta violencia, donde se incorpora, por cierto, a agentes del Estado, ¿cierto?, que es generalmente quienes, en este ámbito del que estamos hablando hoy, son los que incurrirán en este tipo de violencia. Y por otro lado, la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer establece en su artículo 12 la obligación de los estados de garantizar a la mujer servicios apropiados en relación al embarazo, el parto y el periodo posterior al parto. A esto se suma por último lo señalado en la Observación General número 28 de las Naciones Unidas, que establece que las mujeres embarazadas que estén privadas de libertad deben ser objeto de un trato humano y debe respetarse su dignidad inherente en todo momento y en particular durante el alumbramiento y el cuidado de sus hijos recién nacidos. En síntesis, en el fondo hay diversos instrumentos internacionales que han sido suscritos por Chile, cuya observancia no necesariamente, como ya vamos a ver, se da tan apegada en la práctica. Siguiendo con el marco jurídico, tenemos también, bueno, obviamente nuestra Constitución actual, que establece en su artículo 19, número 9, que la Constitución y el Estado asegura a todas las personas el derecho a la protección de la salud, así como el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de esta, y por último consagra también el derecho a la libre elección en materia de salud, es decir, qué prestador uno elige para atenderse sus necesidades, digamos, de salud, tanto física como mental. Y por último, y aquí me quisiera detener en lo posible un segundo, es lo que establece el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios. En su párrafo segundo, artículos 34 al 38, donde se regula, en particular, las atenciones de salud que debe dar Gendarmería de Chile respecto a las personas que se encuentran privadas de libertad. Este reglamento señala que las personas que requieran tratamiento y hospitalización serán atendidas en las unidades médicas que existan en el establecimiento penitenciario y que excepcionalmente, en casos de urgencia o en casos de que no haya unidad médica en el establecimiento o que en esa unidad médica no se pueda dar la prestación necesaria, se autorizará entonces la salida del interno o interna del establecimiento penitenciario. Lo que me gustaría tenerme un segundo en este reglamento es que el reglamento de establecimientos penitenciarios es la norma más importante, digamos, que regula, por decirlo así, el día a día en las cárceles. Y esto responde también a una especie de deuda histórica que tiene nuestro ordenamiento jurídico, que es la ausencia de una ley de ejecución de penas. ¿Por qué una deuda histórica? Porque
la importancia de que cierto ámbito tan importante como la regulación incluso de derechos fundamentales como la salud estén en una norma reglamentaria, es decir, de nivel administrativo, y no en una norma de rango legal, tiene una serie de consecuencias. Bueno, en primer lugar, significa que incumple con el mandato que tiene nuestra misma Constitución de que la limitación de los derechos fundamentales solo puede hacerse a través de una ley, y en este caso se está haciendo a través de un reglamento. Y por otro lado ha generado una dispersión muy grande de normas, una infinitud de circulares y de resoluciones exentas dentro de Gendarmería para regular aspectos particulares del día a día de lo que es la administración penitenciaria en el fondo. Y eso genera que tenemos un sistema penitenciario súper poco coherente, súper poco uniformado, sistematizado, y eso genera también o repercute directamente en la tutela de los derechos de las personas privadas de libertad, dejándolo también, y como se ha interpretado en muchos casos, al arbitrio de Gendarmería de Chile. ¿En qué sentido? En que si una persona privada de libertad considera que se ha vulnerado uno de sus derechos, al ser el reglamento una norma de rango administrativo, se entiende que quien debe zanjar el asunto, por decirlo así, es muchas veces la misma Gendarmería, dejando a esta institución como juez y parte de alguna forma. Si bien en varias ocasiones también llegan los juzgados de garantía a través de los amparos y a través de otros mecanismos de tutela, también sucede lo que mencioné anteriormente en muchos casos. Bien, la violencia obstétrica, yo sé que Loreto va a hacer una profundización más importante, pero no quería pasar sin mencionar lo que se considera muy a grandes rasgos como violencia obstétrica. Y lo que considera, digamos, el consenso que hay de alguna forma en cuanto a la violencia obstétrica, pese a que es un concepto que se discute un poco, es toda acción u omisión por parte del personal médico y de salud que dañe, lastime, denigre o cause la muerte a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio. En ese sentido, la violencia obstétrica se diferencia de otras prácticas de violencia médica, en el sentido de que está dirigida hacia mujeres que se encuentran particularmente en un estado de gestación, o de parto, o puérpera, es decir, posterior al parto, lactando, o con hijos o hijas pequeñas. Es de alguna forma una expansión hacia el campo de la salud sexual y reproductiva que viven las mujeres, tanto en el medio libre, por cierto, pero también, y a lo que nos convoca dentro de las cárceles. Y este tipo de violencia, entonces, como también se mencionaba en la presentación inicial, puede tener consecuencias gravísimas, tanto para la salud psíquica como física de las mujeres que la experimentan. ¿Y qué es lo que pasa en particular en las cárceles? La cárcel obviamente es un lugar inadecuado para garantizar el acceso a los recursos y a la atención especializada que requiere un embarazo, para qué hablar de embarazos que son de alto riesgo o más complejos, y muchas veces también la ausencia de protocolos sistematizados, por esto que mencionaba antes de la ausencia de una ley de ejecución de penas, y la falta de profesionales también, muchas veces, o la falta de dotación de personal médico en Gendarmería de Chile, constituyen un constante y potencial atentado para las mujeres que están embarazadas, privadas de libertad, también durante su parto, y por cierto durante el puerperio, ¿cierto? Y durante la primera crianza para aquellas mujeres que viven con sus hijos e hijas hasta los 2 años dentro de los establecimientos penitenciarios. Existen múltiples denuncias de mujeres privadas de libertad que han sufrido violencia obstétrica. Esto va desde la negación de atención médica, lo que hablamos antes de que la violencia obstétrica también es la omisión, no es solamente la acción. Entonces, desde negación de atención médica a reclusión en celdas solitarias de mujeres embarazadas, pasando también por restricción de visitas a mujeres que han parido recientemente, o impedimento de que las mujeres estén acompañadas durante el parto. Y quizás la más conocida denuncia de violencia obstétrica, o la que más generó connotación pública, fue el caso de Lorenza Cayuán en la región de la Araucanía, perdón, en la región del Biobío, si no me equivoco, sí, en la región de la Araucanía, sí, donde ella se vio, digamos, obligada a parir engrillada de manos y pies, y además en presencia de personal médico. Pero hubo además, y voy a ahondar en esto en un minuto, una denuncia bastante reciente, en diciembre del año pasado, de una mujer que en el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel comenzó su trabajo de parto durante las horas de encierro, y por lo tanto no fue, sus solicitudes de ayuda no fueron escuchadas sino hasta la hora del desencierro en la mañana, cuando su trabajo de parto ya estaba bastante avanzado,
no había suficiente personal para ese traslado, no había ambulancia a disposición en el centro, y por lo tanto la mujer, bueno, confluyeron una serie de factores y la mujer terminó teniendo su parto en los pasillos del centro penitenciario femenino, sin ningún resguardo, digamos, médico, ni acompañamiento de familiares, etc. Entonces esa es un poco la situación en cuanto a violencia obstétrica en las cárceles. Quería hacer un pequeño desvío de la violencia obstétrica en su sentido más estricto, a también entender que la violencia obstétrica responde a profundas falencias, y como veníamos ya señalando con el marco jurídico en el que se enmarca esto, a profundas falencias estructurales que existen en cómo operan las prestaciones de salud necesarias dentro de los centros penitenciarios, y también la falta de perspectiva de género y la consecuente deficiencia en prestaciones de salud sexual y reproductiva en general, y también obviamente en atenciones ginecológicas. Y esto se refleja derechamente en los datos, o sea, solamente 1/3 de las mujeres privadas de libertad se han realizado exámenes para detectar algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, esto es dentro de su privación de libertad, y por ejemplo en el caso de exámenes rutinarios como el PAP o mamografías, solo un 32% se realizó controles de dicha índole. Es decir, las falencias estructurales en el sistema de salud en general, pero en la cárcel en particular, van mucho más allá de solamente lo obstétrico, ¿cierto? Estamos hablando de un sistema que en lo ginecológico, en lo sexual y reproductivo, en lo mental, y bueno, y en otra serie de aspectos, no cumple con los estándares internacionales con los que debería cumplir. La falta de acceso entonces a prestaciones de salud en el ámbito ginecológico y obstétrico y las vulneraciones durante dichas atenciones constituyen en sí misma una forma de violencia hacia las mujeres privadas de libertad. Esto se ve agravado particularmente si consideramos que el Estado tiene una posición reforzada de garante respecto de todos los derechos de las personas que están privadas de libertad. ¿A qué me refiero con esto? El Estado, las personas privadas de libertad dependen desde que se levantan en la mañana, para hablarlo en términos súper cotidianos, hasta que se acuestan en la noche, dependen de que el Estado funcione bien, en un sentido súper concreto. Es decir, dependen de que la administración penitenciaria funcione, y funcione bien. Por lo tanto, las falencias de esa administración se ven agravadas en el caso de las personas privadas de libertad, porque son personas que no tienen opción, que están sujetas en un 100% a la administración del Estado a través de Gendarmería de Chile. Y en general lo que sucede en las cárceles es que no hay profesionales especialistas en ginecología, o hay muy escasamente, y tampoco se cuenta con servicios de salud sexual y reproductiva. En particular, las mujeres embarazadas y que están en etapa de puerperio o en etapa de lactancia requieren de un especial cuidado y atención, y estos cuidados debiesen ser equivalentes a los que recibirían estando en libertad. Sin embargo, como ya he mencionado en esta presentación, eso no se da así. Los cuidados pre y posparto en el sentido de nutrición, de vestimenta, de atenciones rutinarias o de controles médicos, no se cumplen de acuerdo a los estándares que establece tanto el ordenamiento jurídico interno como los instrumentos internacionales. Y acercándonos un poco a qué ha pasado con estas denuncias que han surgido, y con quizás las mayores alarmas que se han hecho sonar a raíz de hechos particulares que han sucedido en los últimos años, ha habido una reacción por parte de organismos, bueno, por denuncias de personas privadas de libertad, por denuncias de organismos públicos y del Estado, por cierto, y también por denuncias de organizaciones de la sociedad civil. Se han activado distintos mecanismos de protección, de mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, en particular el Comité para la Eliminación de la Discriminación hacia la Mujer. El 2018 publicó un informe en el que detectó riesgos que afrontan las mujeres embarazadas en los centros de reclusión debido a la falta de acceso a atención obstétrica y ginecológica, recomendando al Estado de Chile que se adopten medidas para garantizar que en los centros de reclusión se disponga de servicios de atención médica adecuados, incluido el acceso a la atención obstétrica y ginecológica, junto con servicios para todas las mujeres privadas de libertad. Este mismo informe, que por cierto se hizo después de la denuncia de lo sucedido con Lorenza, también manifestó el riesgo de que las mujeres tengan un acceso limitado a atención médica adecuada en general. Es decir, se prendieron alarmas con el sistema de salud
penitenciario en general, con la falta de atención, de acceso incluso a médicos generales, pero también, y en particular, a la falta de servicios obstétricos y ginecológicos. Y además, hace solo unos días se publicó por parte de la Comisión Interamericana un informe sobre mujeres privadas de libertad en las Américas, que puso énfasis en uno de sus capítulos en el derecho de las mujeres privadas de libertad a acceder a una atención médica especializada conforme a sus características físicas y biológicas, y que responda adecuadamente a sus necesidades en materia de salud reproductiva. Esto implica recibir atención a su salud con enfoque de género de forma regular y oportuna, al menos en las especialidades de ginecología, mastología y salud sexual y reproductiva. Es decir, la Comisión también recoge esta preocupación de la falta de acceso a estos servicios o del acceso en forma deficiente a estos servicios para las mujeres que se encuentran en reclusión. Y establece también deber para los estados, dentro de los cuales se incluye, por cierto, el Estado de Chile, de adoptar medidas para que se garantice que profesionales de la salud especialistas se encuentren disponibles las prisiones para consultas médicas con suficiente regularidad. Esto a la fecha no se cumple en la mayoría de las cárceles. Ahí de nuevo surge el problema de que como no hay una ley de ejecución de penas o como no hay un sistema normativo coherente y sistemático, cada cárcel de alguna forma tiene ciertos niveles de autorregulación. O cada cárcel tiene distintos niveles de recursos, distintos accesos, entonces por lo mismo hay muchas cárceles donde sí puede que haya un médico presente las 24 horas o al menos todos los días, pero hay cárceles, como sucedió en su minuto con el Centro Penitenciario Femenino en San Miguel, situación que después fue remediada por una resolución de la Corte Suprema. En San Miguel, entonces, en su minuto, no había médico, no había simplemente médico o personal médico presente para atender a la población penal. Y la Corte también, la Comisión Interamericana también releva la necesidad, y esto es un problema también que existe hoy en día con la administración penitenciaria, que los estados deben implementar acciones para asegurar el pronto y regular traslado de las mujeres encarceladas a centros de salud. El traslado suele ser, por una serie de factores, falta de personal, falta de recursos materiales, falta de ambulancia, muy, muy complejo y se recurre a él mucho menos de lo que quizás debiese en ciertos puntos. Nosotros entendemos que hay problemas de seguridad, hay problemas de falta de personal, hay problemas logísticos, pero lamentablemente se deja el traslado para última instancia, lo que muchas veces pone en riesgo la integridad física, la integridad psíquica e incluso la vida de las personas privadas de libertad. Lo que digamos es inaceptable cuando se pone en la balanza con aprehensiones que pueden ser legítimas, pero no, con aprehensiones de seguridad que pueden ser legítimas, pero que no están por sobre el derecho a la vida de las personas. Bien, quiero hacer un breve paréntesis con lo que es la ley Sayén, que es un proyecto de ley que surge a raíz de lo que ocurrió con Lorenza Cayuguá en el 2016, que mencionaba el fiscal judicial en su presentación, también este caso. Me imagino que quizás la mayoría ya lo conocen, pero para quienes no, es una mujer, una comunera mapuche que estaba privada de libertad, con 32 semanas de embarazo, comienza con ciertos dolores y es trasladada de urgencia en un taxi y engrillada al Hospital Regional Guillermo Grant. En ese hospital es diagnosticada con preeclampsia, por lo tanto vuelve a ser trasladada, nuevamente engrillada, hasta el Hospital Regional de Concepción, donde se confirmó el diagnóstico y se ordenó una cesárea de urgencia. Luego es trasladada una vez más hasta la Clínica de la Mujer Sanatorio Alemán de Concepción, donde da luz a su hija Sayén, engrillada nuevamente de pies y en presencia de funcionarios varones de Gendarmería de Chile. Este caso fue muy connotado, salió en muchos medios de comunicación, generó un revuelo muy grande, tanto a nivel judicial, a nivel comunicacional, a nivel de Gendarmería, y también a nivel legislativo, pues a raíz de esa situación se da comienzo al proyecto de ley Sayén, conocido así por el nombre de la hija de Lorenza, y que hoy está en su primer trámite, sigue estando en su primer trámite constitucional en el Senado. No ha avanzado mucho, sin embargo, sí ha sido desde el año pasado bastante
ha sido visto por la Comisión, tanto la Comisión de Derechos Humanos como por la Comisión de Seguridad Pública del Senado, y se presentó indicación sustitutiva por parte del Ejecutivo para mejorar ciertos aspectos del proyecto, y en ese sentido sí ha visto cierto avance, pese a que sigue estando, como decía antes, en su primer trámite. Sin embargo, situaciones como la de Lorenza no constituyen un caso aislado, no es la única vez que ha pasado, y no es tampoco la última vez que ha pasado. Más bien, esta situación en particular refleja la realidad que viven muchas mujeres que hoy en día viven su embarazo, su parto y los primeros años de vida de sus hijos e hijas estando en privación de libertad. Bien, para terminar, porque no sé cómo estoy de tiempo, ¿en qué se ha avanzado y qué falta? A raíz del caso de Sayén en particular y de otras denuncias de violencia obstétrica que han tenido cierta connotación pública, como este caso que mencionaba antes de San Miguel, que ocurrió en diciembre y que también tuvo cierto revuelo mediático, se han actualizado y se han dictado nuevas normativas a nivel administrativo y tomado otras medidas a nivel de administración penitenciaria. Por ejemplo, se dictó a partir de la ley número 21.372, que habla del acompañamiento de niñas, niños y adolescentes en acciones vinculadas a atención de salud y a mujeres o personas gestantes durante el proceso de parto. En esa norma técnica se avanza en la prescripción, la prescripción de violencia contra la mujer en nuevas disposiciones, y se establece en esta norma técnica la necesidad de que Gendarmería de Chile establezca mecanismos para permitir que mujeres privadas de libertad se les respete el derecho de acompañamiento durante su proceso de parto, es decir, que puedan estar acompañadas de algún familiar o de alguna persona cercana durante su parto. Y quizás una de las más relevantes, la resolución exenta número 6.744 de diciembre del 2021 de Gendarmería de Chile, resolución que aprueba el protocolo de trato a mujeres embarazadas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios de los sistemas cerrados y semiabiertos. Este protocolo establece, aparte de, obviamente, acciones que debe tomar el personal de Gendarmería respecto de esta población, establece principios de importancia como la igualdad en el acceso a las prestaciones de salud con quienes no se encuentran privadas de libertad, lo que mencionamos antes de que debiese ser el acceso a la salud como si las mujeres estuvieran en el medio libre, a la separación del resto de la población penal en espacios especialmente adaptados, la prohibición de los medios de coerción en el embarazo y parto, el reconocimiento al derecho a estar acompañada durante el nacimiento y a dar aviso a sus familiares de que está pronta a dar a luz, además del derecho del hijo o hija a mantener contacto con su red familiar. Y por último, Gendarmería ha empezado a elaborar un trabajo coordinado con instituciones como el Colegio Médico o con el Hospital Barros Luco a través de mesas técnicas o de convenios para la realización de operativos médicos, para la realización de ciertas capacitaciones y para el aumento de dotación del personal de salud, particularmente en el CPF San Miguel, que es donde ocurrió este último hecho que fue algo más connotado. Solo para terminar, entonces, me gustaría decir que efectivamente aquí algo positivo, por decirlo, o una especie de luz, es que efectivamente el sistema reacciona, es decir, se están tomando acciones, surgen estas denuncias y efectivamente hay una reacción, se intentan actualizar los protocolos, se intenta capacitar al personal, pero lamentablemente estas medidas siguen siendo, y valga la redundancia, reactivas, es decir, estamos esperando que pase algo para poder tomar medidas, y además las medidas siguen siendo sumamente focalizadas. Por ejemplo, en este caso del Centro Penitenciario Femenino de San Miguel, las medidas que se tomaron están siendo solamente en San Miguel. Se activó un protocolo para que haya una ambulancia a disposición del centro solo en San Miguel. Se aumentó la dotación del personal de salud para el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel. Todas medidas muy valorables, muy necesarias y muy positivas, pero si es que no se establece de forma coherente o sistematizada en los establecimientos penitenciarios desde Arica a Magallanes, sirven de poco, porque esto muy probablemente se va a volver a dar una situación así. Y entonces es necesario contar con una ley de ejecución de penas, por un lado, y con también capacitaciones o un cambio más bien de cultura en la sociedad, en general, en cómo se ve a las personas privadas de libertad y en cómo se ve a las mujeres embarazadas, o en las mujeres embarazadas o en estado de puerperio en general.
Eso en cuanto a la violencia obstétrica en las cárceles desde un punto de vista más jurídico. Quería solamente terminar, perdón Fernanda, con, ay se ve medio borroso, pero ahí sí, con unos mensajes de mujeres privadas de libertad que nos han compartido a nosotras en nuestras intervenciones como Red de Acción Carcelaria. Encontramos los más relacionados con el tema que nos convoca hoy día, pero en el fondo la ausencia de matrón, la ausencia de doctor, la falta de apoyo con trámites respecto de sus hijos e hijas, y eso, porque bueno, siempre es complejo hablar en nombre de un grupo que por razones obvias no puede estar aquí hoy, pero queríamos intentar traerlo y acercarlo lo más posible a la voz de las mujeres que están siendo vulneradas en este sentido con acciones de violencia obstétrica. Y eso, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Antonella, por su exposición tan clara. Continuamos con nuestro programa, entonces, invitando ahora a la doctora Loreto Alejandra Vargas Pampaloni. La doctora es ginecóloga obstetra de la Universidad de Chile, médico con enfoque de género, candidata a máster en sexualidad, Universidad de Almería, diplomada en parto respetado y en sexualidad. Por lo demás, detenta la calidad de directora de Ginecólogas Chile. Su tema es violencia obstétrica en cárceles chilenas desde el punto de vista médico-ginecológico, para desarrollar el mismo en 20 minutos. Así que, doctora, adelante. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla. A ver ahí. Bueno, espero acotarme con el tiempo. No soy muy correcta para hablar porque no soy abogada ni me desempeño en el Poder Judicial, entonces espero estar a la altura con los términos y palabras que use. Quiero agradecer esta invitación porque para nosotros como ginecóloga es como muy gratificante que desde los puntos donde se desempeña la parte legal nos inviten a hablar de esto, porque sentimos muchas veces, a veces los médicos, que entre médicos y abogados no somos amigos, sino que no trabajamos en conjunto, sino que como que al abogado es el último que queremos ver. Entonces, para nosotros el tema de trabajar en conjunto y mostrarles un poco desde el punto de vista ginecológico con enfoque de género, estamos profundamente agradecidas por esta invitación. Entonces, voy a partir un poco de la hoja de ruta, hablar lo que es la violencia obstétrica que es subrogante de violencia de género, embarazo y mujeres privadas de libertad, cómo se aborda la maternidad en las mujeres privadas de libertad y relato de una mujer embarazada privada de libertad y las conclusiones. Dentro de las cosas que necesitamos como establecer un poco es que en general el término violencia obstétrica tiene poca literatura oficial. Dentro de los mismos médicos no nos hemos puesto de acuerdo. Nuestra postura como ginecólogas Chile es que la violencia obstétrica existe, como lo dice la OMS, pero incluso la SOCHOG, que es la Sociedad de Ginecología de Chile, tiene una postura poco clara al respecto. Entonces a nuestros mismos colegas el término de violencia obstétrica les genera un poco de ronchas urticarias, pese a que sí existe, y no podemos no mencionarla como una realidad. Entonces, hay distintas publicaciones que hablan de lo que es la violencia obstétrica. Por ejemplo, ahí están las recomendaciones de la OMS del 2018 para hablar de una experiencia positiva de parto, porque muchas veces también se habla de un parto con datos como objetivables. El APGAR, que es como el puntaje que sacó el bebé al nacer, cuántas horas estuvo en trabajo de parto, cuántas horas estuvo con membranas rotas, cuánto tiempo se demoró en el expulsivo, pero a esa mujer no se le pregunta cómo fue su experiencia total. Entonces es muy importante también hablar de la experiencia de parto más que datos solamente objetivos. Ahí está de la COC también cuando hablan del tema y de la OMS como habla también como de cierta manera de la experiencia de parto como algo positivo, que es demasiado importante. Entonces, dentro de las cosas importantes, este es como un boletín que salió de las Naciones, de la Asamblea de las Naciones Unidas y que habla en cierta manera de que sí existe la violencia obstétrica y habla de que este enfoque basado con los derechos humanos del maltrato y la violencia contra la mujer en los servicios de salud reproductiva con especial hincapié en la atención del parto y la violencia obstétrica. Entonces aquí ellos están reconociendo que esto sí existe, ya recién en el año 2019.
Y aquí un poco hablar de lo que es la descripción de lo que es la violencia obstétrica, como en cierta manera partiendo por decir que no nos hemos puesto de acuerdo nosotros, los mismos médicos, pese a que nosotras, las ginecólogas Chile, tenemos súper claro lo que es. Y una de las definiciones que más nos gusta es de una argentina, que dice que se entiende por violencia obstétrica cualquier conducta, por acción u omisión, que era lo que decía el fiscal en un principio, que realizada por el personal de salud afecte el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, como el trato deshumanizado, la medicalización injustificada y la patologización de los procesos que son naturales. Es algo muy de perogrullo, pero muchos hemos escuchado que cuando una mujer va a tener un bebé, se mejora si no estuvo enferma. Cuando una mujer está menstruando, está enferma. Entonces, habitualmente los procesos fisiológicos de las mujeres están vistos de una manera patológica. Y esto también es algo que debemos cambiar. Y aquí también es importante, en cierta manera, hablar de que todo trato humano tiene que partir de la base del derecho y del respeto. Más aún, una mujer que está en un momento tan importante como su parto está muy vulnerable. Entonces está mucho más proclive a recibir distintos tipos de violencia. ¿Ya? Y la violencia obstétrica es una forma de violencia contra la mujer, porque las mujeres somos las que parimos. Hay hombres trans también, pero son cuerpos con útero. Entonces es un tipo de violencia en contra de la mujer, de modo que el género ha sido esencial en su conceptualización. La violencia contra la mujer es aquella agresión que se dirige en contra de ella precisamente por pertenecer al género femenino. La violencia de género normalmente es ejercida por un varón, pero también puede ser ejercida por una mujer, pues lo relevante es que la víctima se encuentra en una situación de desventaja en las relaciones de poder, o sea, hay una relación asimétrica. Y en el derecho internacional se ha declarado que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos. Y también está como el comité de opinión del Colegio Norteamericano, y donde habla también de la importancia de tener el consentimiento, porque afirma que la mujer embarazada tiene el derecho de rechazar tratamientos debiendo respetar su decisión. Entonces aquí hablamos del consentimiento informado, que como profesionales de la salud tenemos la obligación de explicar a la mujer qué le vamos a hacer y por qué, y no asumir, como la medicina, de cierta manera antigua, por no mencionarla de otra manera, la asimetría de que la mujer no va a entender y que yo como doctor soy el que tengo los conocimientos para tomar las decisiones por ella. Porque las mujeres son las que tienen los partos y son las que tienen, de cierta manera, el derecho a participar y de saber lo que se le voy a hacer, porque es muy distinto que yo haga un procedimiento que está indicado y se lo explique, a que lo haga sin que ella sepa. Ahí hay una línea delgada también. Y la otra importante es que las y los obstetras deben trabajar con la paciente en base a la confianza y evidencia científica a modo de resolver las diferencias reconociendo el contexto de vida de la paciente y también sus creencias, que sobre todo con los pueblos originarios toma mucha importancia, de no menospreciar las cosas que para ellos son importantes. ¿Qué pasa con las mujeres que están privadas de libertad? Antonella ya habló de manera bastante clara de todos estos casos que han tomado mucha importancia mediática, porque efectivamente hubo muchas cosas que no se hicieron bien. Y son los casos que conocemos, probablemente suceden muchas más cosas que no están tan mediatizadas. Entonces la idea es que podamos ir generando cambios de manera global. Las mujeres, en general, globalmente hay más de 714 mujeres y niños en cárcel, las que corresponden al 7% de la población carcelaria mundial, con un aumento significativo de más del 50% desde el 2000 al 2017. En Chile hay más de 3.000 mujeres privadas de libertad, representando el 8,4% del total de las personas en reclusión, y esta cifra sitúa a Chile como el segundo país en América del Sur con la mayor proporción de mujeres privadas de libertad. Estos son datos del 2021. ¿Y cómo se aborda la maternidad? Aproximadamente el 89% de las mujeres presas son madres a octubre del 2019. 75 embarazadas, 104 con mujeres o hijos lactantes o menores de 2 años, 106 lactantes y niños menores de 2 años también. En todas las cárceles de mujeres existen secciones materno-infantil para embarazadas y madres con hijos o lactantes de hasta 2 años. No obstante, en resguardo del interés superior del niño, de la Convención sobre los Derechos del Niño y de algunas disposiciones de las reglas de Bangkok, se ha cuestionado el encarcelamiento del menor como una solución y se ha planteado la posibilidad de generar alternativas de reclusión o el uso de esta como último recurso, medidas que aún no se han puesto en práctica. De la misma origen la información. Ay, se pegó el computador.
Y yo también quería hablar un poco, algo le pasó al computador que se pegó, de un término que me imagino que ustedes manejan, que es la interseccionalidad. Y este término que fue acuñado por una abogada afrodescendiente norteamericana de apellido Crenshaw, habla de todas las discriminaciones que viven las mujeres por ser mujeres. Si son de las disidencias sexuales, si son de los pueblos originarios, si son pobres, si no son blancas, que es decir, racializadas, atraviesan más discriminaciones en todos los ámbitos. De hecho, hay estudios de los norteamericanos en relación, por ejemplo, al cáncer, y que las mujeres en Estados Unidos, las de los pueblos, de cierta manera, de los indios norteamericanos, las afrodescendientes y las latinas, tienen menos acceso a hacerse exámenes y a controles, y habitualmente sus patologías son diagnosticadas de manera más tardía. Entonces, si eso pasa con mujeres libres, imagínense lo que pasa con mujeres que están privadas de libertad. La interseccionalidad toma mayor fuerza. Entonces, la Corte Internacional de Derecho ha sido particularmente explícita en señalar que los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos se desprende que toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal, lo que implica, entre otras cosas, el deber del Estado de salvaguardar su salud y bienestar. Por lo mismo, esta misma Corte ha sido clara en indicar que las personas privadas de libertad deben gozar de una, comillas, provisión de revisión médica regular, y cuando así se requiera de un tratamiento médico adecuado, oportuno y en su caso especializado y acorde a las especiales necesidades de atención que requieren las personas detenidas en cuestión. Y para esto también es muy importante educar a las personas que están en contacto con las personas privadas de libertad. Quitar un poco esta costumbre de que si la mujer le duele cuando menstrua es normal y está siendo escandalosa, que se lo tiene que bancar, por decir de alguna manera. Que si una mujer embarazada tiene alguna dolencia, normalizar y ningunear el sentir. Es aquí donde toma más importancia que las personas que las acompañan directamente tengan la capacitación necesaria para darse cuenta de cuando algo es realmente importante, y ante la duda, igual hacer actuar los protocolos y que no pasen situaciones como las que escuchamos anteriormente. Y en el efecto, esta misma Corte considera que la falta de atención médica adecuada a una persona que se encuentra privada de libertad y bajo custodia del Estado podría considerarse violatoria de estos artículos de la Convención, dependiendo de las circunstancias concretas de la persona en particular, tal como su estado de salud o el tipo de violencia que parece, el lapso transcurrido sin atención, sus efectos físicos y mentales acumulativos, y en algunos casos el sexo y la edad de la misma, entre otros, que aquí tiene que ver lo que les comentaba de la interseccionalidad. La condena penal y social de las mujeres privadas de libertad de Chile. En relación con las mujeres existe una regulación específica en diversos instrumentos internacionales estableciendo la obligatoriedad de atender sus necesidades fisiológicas y médicas. Especialmente, la Corte Internacional ha indicado que considera oportuno enfatizar la obligación de los estados de tomar en consideración la atención especial que deben recibir las mujeres privadas de libertad embarazadas y en lactancia durante su detención. Algunos ejemplos de las condiciones en las que viven las personas privadas de libertad. Para salvaguardar el nombre de la usuaria, la llamaremos Francisca. En octubre del 2016, Francisca se encontraba privada de libertad en el Centro de Atención Preventiva de Arauco, con 32 semanas de embarazo. El jueves 13 de ese mes, a eso a las 14 horas, comenzó a sentir molestias físicas relacionadas con su embarazo. El paramédico del recinto penitenciario la evaluó y determinó, dentro de sus capacidades, que se debía ser trasladada de manera urgente a algún servicio de atención médica del exterior con el objeto de que un especialista pudiese atenderla. Personal de Gendarmería de Chile, en adelante Gendarmería, trasladó a Francisca al servicio de urgencia del Hospital de Arauco. En dicho recinto hospitalario, a eso a las 18 horas, fue diagnosticada de preeclampsia y se trasladó en ambulancia al Hospital de Concepción. Durante este viaje estuvo custodiada por 2 funcionarios de Gendarmería, hombre y mujer, y a su vez engrillada con el pie izquierdo de la camilla. Y en el recinto hospitalario, a las 19 horas, personal médico evaluó a Francisca solicitando a funcionarios de Gendarmería a cargo de su custodia de la habitación que le retiraran los grilletes, a lo cual accedieron. De todas maneras, a las 22 horas se volvió a engrillar a Francisca a la camilla. Si bien Francisca recibió atención médica, estuvo sufriendo durante varias horas una serie de malestares físicos temiendo por su vida y por la de su futura hija alejada de su familia, engrillada en una cama y bajo custodia. ¿Podemos imaginarnos lo que puede haber sentido Francisca? ¿Acaso somos capaces de entender el nivel de vulnerabilidad en que se encuentra una persona privada de libertad bajo el control y custodia de agentes del Estado, limitada en sus lazos familiares con severos malestares físicos? Es una muy buena reflexión a hacer.
Conclusiones, y esto es ya lo último para ir terminando. La violencia obstétrica existe desde hace varios años, solo que últimamente se está dando a conocer, se le menciona y es en cierta manera está en el debate. La violencia obstétrica es un tipo de violencia de género. Faltan datos sobre mujeres en periodo de gestación y privadas de libertad. Esto es un sesgo de género, es decir, violencia de género. El sistema carcelario chileno, por lo general, no proporciona las prestaciones de salud básicas ni en el tiempo requerido a las personas privadas de libertad. El Estado chileno cumple con establecer un sistema de atención médica razonable y con los mínimos requerimientos que la experiencia internacional y técnica indica. Se encuentra en un grave incumplimiento de las obligaciones a las que voluntariamente se ha sometido a través de tratados internacionales. Por ejemplo, lo que mencionaba Antonella, de toda la falta de PAP, de control ginecológico, de mamografía que tienen las mujeres privadas de libertad. Eso también es un tipo de violencia. Entonces, la idea de esta exposición un poco breve es como, en cierta manera, agradecer que quieran escucharnos hablar del tema, pero que también se pongan a pensar cómo cada uno desde su lugar de trabajo pueda cooperar para que esto cambie, con algún pequeño grano de arena. Muchas veces se habla también, cuando hablamos en medicina, en ginecología, de violencia obstétrica y todos los cambios que se necesitan, siempre nos encontramos con el tema de que no hay gasto para esto. Pero muchas veces se pueden generar cambios cambiando la actitud con la que enfrentamos estas situaciones. Y eso ya es un gran cambio. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su exposición. Tal como se indicó al inicio, se va a dar un espacio para preguntas a responder por las expositoras. ¿Ya? Estas preguntas pueden ser formuladas tanto por el chat de Zoom, y si alguien también quiere hacer una pregunta de manera verbal, ¿cierto? Puede alzar la mano. Ahí veo una manito levantada de Rocío. Tiene que indicar entonces a la profesional respecto a la cual se dirige y formular la pregunta. Rocío, entonces. Hola, buenas tardes. Yo soy Rocío, yo soy enfermera de profesión de la Universidad Andrés Bello. No me extraña lo que diga la abogada, la señora Antonella y la doctora. Siempre ha pasado esto. Acá hace 2 años atrás, la ciudad de San Fernando fue envuelto en una situación así. 2 madres murieron en el trabajo de parto. El médico no se hizo responsable. Actualmente se fue de la ciudad, pero siguió ejerciendo dentro de la misma zona. Actualmente no sabemos dónde está. Pero quiero hacer un hincapié. Yo también en ese entonces, bueno, hace un par de años atrás, también yo fui madre y también yo recibí violencia obstétrica, y eso que yo estaba pagando por el sistema PAP, por FONASA, y que yo pagaba matrona, pediatra, y al médico y al asistente anestesista. Yo tenía unos días antes de ser gestación, pero la naturaleza siempre se adelanta. Y eso yo creo que la doctora me va a entender en ese ámbito. Aunque uno haga cálculos, la naturaleza aquí la que manda. Entonces yo le dije al doctor, yo sufro de anemia, ponga profilaxis, porque puede pasar algo peor en el parto. Yo quedé con anemia muy grave. Mi hijo nació con hidrocefalia por salir mala ejecución del canal del parto. Entonces, ahora es verdad, estamos vulneradas. O sea, si las mujeres en la cárcel son vulneradas en sus derechos, y yo también lo vi cuando hice mi práctica como enfermera, ¿quién nos puede dar una garantía que esto, aunque uno pague o no pague, esté en reclusión o esté en libertad, a nosotros lo vayan a decir, sí señora, quédese tranquila, usted se va a ir con su bebé a la casa y no le va a pasar nada? O sea, no hay una garantía, no hay, falta amor a la ética. Aquí los ginecólogos están cuestionando en esta ciudad. Entonces, en este ámbito, ¿cómo podemos nosotros como mujer hacerlos valer nuestros derechos? Ser madre al mismo tiempo, que lo exigen mucho por ser madres, y al mismo tiempo ser profesional. ¿Cómo podemos nosotros decir,
por favor entiéndanlos, compréndanlos, estamos vulnerables en una sala de parto, el médico tiene la vida de nosotras en sus manos, es un bisturí. O sea, yo siempre escuchaba a algunos médicos, yo soy Dios, yo decido, porque yo tengo el bisturí en la mano, es verdad. Entonces, ¿qué hacemos los otros? ¿Qué queda detrás de los enfermeros? ¿Qué queda detrás de los TEN cuando queremos decir, ¿sabe, doctor? No, por acá no hay procedimiento, no está bien. No, que cállate. Entonces, muchas veces, ¿a dónde está el respeto, el amor y la dignidad? Eso es lo que yo quería exponer. Gracias. No sé si me quiero tomar la palabra para contestar. Primero, pedir disculpas. Me toca harto hacerlo por todos los colegas que maltratan a las mujeres, hombres y mujeres pueden ser maltratadores, eso está mal. Yo creo que en cierta manera la mejor manera de que esta medicina, me prometí que no iba a usar esta palabra, pero que tiene este tono machista y patriarcal, donde el médico es sabedor absoluto de la verdad y decide por las mujeres, es lo que tiene que cambiar, es lo que estamos tratando de cambiar con las mujeres, en cierta manera, que ellas también se empoderen, sepan sus derechos y sepan lo que está bien y que está mal. Muchas veces cuando uno habla con colegas, a veces es un territorio más estéril de que entiendan de que la violencia obstétrica existe y que los derechos se vulneran y que muchas situaciones que están normalizadas no están bien. Entonces, primero pedir disculpas por la situación que viviste, porque lamentablemente no es infrecuente, y en eso estamos. Por eso estamos en estas instancias tratando de generar los cambios, de enseñar a los profesionales de la salud y a los profesionales de distintas instancias, porque todo es respeto. Gracias por la pregunta y por la respuesta, doctora. Em, Doy la palabra a Camila Sepúlveda, que también tiene la mano levantada, y luego continúo entonces con las preguntas que se han formulado por el chat. Doña Camila. Hola, no voy a prender la cámara, pero voy a hacer igual la pregunta. Gracias por la exposición, Antonella y Loreto. Tengo una duda muy puntual en relación a si participaron en instancias de discusión de lo que se está hablando del proyecto de ley Adriana, como para también establecer la realidad de las mujeres que están privadas de libertad y la violencia obstétrica. No sé, Antonella, si tú quieres comentar algo. Sí, muy cortito. Muchas gracias, Camila, por la pregunta. Nosotras efectivamente enviamos una minuta a la Comisión de la Mujer cuando se estaba discutiendo la ley Adriana, y nos reunimos también con autoridades del Ministerio de la Mujer. Durante su discusión planteamos nuestras preocupaciones, planteamos la necesidad de que esto se expandiera, o de que, más de que se expandiera al ámbito penitenciario, que esto se hiciera valer y que se fiscalizara de que se estuviera aplicando en el ámbito penitenciario. Sin embargo, fuimos recibidas por las autoridades que corresponden y todos, pero te soy súper sincera, quedó un poco ahí, la verdad. Nosotras no hemos hecho tampoco mayor seguimiento de ese proyecto de ley en particular, porque entendíamos que la posibilidad de alcance de este proyecto dentro de las cárceles es más bien escaso. Por cómo funcionan las redes de salud y de atención primaria y de atención de salud en general adentro de las cárceles. Pero eso es un poco lo que hemos hecho nosotras como Red de Acción Carcelaria respecto del proyecto de ley Adriana en particular. Yo quería complementar que nosotras como Ginecólogas Chile fuimos parte de la mesa técnica, participamos como del cuerpo de la ley, no sé si está bien usado el término, con las diputadas. Ha sido bastante complejo y se ha dado, en cierta manera, se han tenido que realizar demasiados cambios por todo el tema, primero, de los costos, porque la ley no podía implicar costos, y segundo, por la oposición de muchos lugares desde los mismos médicos, desde el mismo colegio de matrona, desde la SOCHOC. Entonces, ha sido bastante difícil hacer la ley en sí, que se está tratando de hacer como en la base del derecho por el respeto de la mujer en todas las instancias. Entonces, sería maravilloso poder incluir esto, pero como que el cuerpo de la ley todavía está ahí empantanado. Gracias. Continuamos entonces. Voy a leer una pregunta que está en el chat de Carolina Lobos. Buenas tardes, agradeciendo la instancia, y mi consulta es:
Se han hecho estudios sobre hijos con enfermedades producto de la falta de atención médica en el embarazo a sus madres privadas de libertad, en vista que desde los primeros meses del embarazo de una mujer requiere diversos suplementos nutricionales o exámenes previos para asegurar que el embarazo no sea inviable, y de las exposiciones se desprende que en la mayor cantidad de casos no se proporcionan estos beneficios. Como les partía como un poco comentando, hay muy pocos estudios al respecto, muy poca información, pero está un poco de perogrullo que una mujer que se embaraza con déficit de nutrientes, probablemente con malnutrición, que no recibe los suplementos necesarios, las posibilidades de que esto en cierta manera tenga mayores complicaciones en el embarazo son altísimas. Y eso habla en cierta manera de la oportunidad de atención, de los controles, porque por ejemplo, si hay algo que en Chile funciona muy bien, es el control y la atención del embarazo. O sea, Chile dentro de Sudamérica está dentro de los mejores parámetros, pero si no tienen acceso, ¿cómo se van a controlar? Uno podría de repente hacer, hay algunos estudios, por ejemplo, cuando fue la guerra y las mujeres estaban embarazadas, pasaron hambruna, malas condiciones de nutrición y de control y claramente habían múltiples enfermedades. Y recuerden que también hay algo que se llama epigenética, que no es solo la herencia directa, sino que también los traumas, las situaciones que también alteran el genoma. Y eso también influye en estas mujeres. Sí, yo ahí solo acotar lo que dice la Loreto, efectivamente, respecto de las cárceles en general y en particular de las mujeres privadas de libertad, hay muy poquita información y estudios sistematizados en el país. Y algo que yo creo donde hay un terreno muy fértil para los cientistas sociales e investigadores e investigadoras es en el seguimiento de mujeres que pasaron su embarazo privadas de libertad y de las secuelas también que tiene en los hijos e hijas que pasan sus primeros 2 o 3 años de vida en situación de reclusión. Yo creo que hay algo que no se ha visto, no se le ha puesto la lupa como debe, qué efectos tiene para la madre, pero también para el niño o niña, el hecho de que haber estado privada de libertad durante el periodo de gestación y luego haber pasado su primera infancia en un contexto tan hostil como es una cárcel. Ahí hay algo que hay que ver con mucha mayor detención. Eso solamente. Gracias a ambas. La siguiente pregunta, consulto además, ¿qué ocurre en los supuestos de pérdida de embarazo en la mujer privada de libertad, considerando el daño físico y psicológico de la situación y la falta de un sistema de apoyo multidisciplinario en las penitenciarías, y recordando a su vez los perjuicios que conlleva el aborto, inclusive si es involuntario? Ahí yo, muy cortito, quizás la Loreto puede ahondar un poco más, pero voy a utilizar un concepto que los abogados pecamos mucho de usar, que es depende. Depende mucho de, de dónde ocurra, en qué cárcel ocurra esto, sobre todo porque cada unidad, como mencionaba en mi presentación, es un mundo. Entonces, va a depender de qué nivel de dotación de personal médico hay, qué preparación tiene este personal, si es que hay capacidad de trasladar a la mujer y luego de seguir trasladando, si es que requiere alguna especie de seguimiento posterior a la pérdida del feto. Entonces, pueden confluir miles de factores que pueden hacerlo una experiencia más o menos adecuada, por decirlo así, o una experiencia traumática y vulneratoria de derechos fundamentales, absolutamente. Pero puede depender de muchas cosas. Nosotras nos hemos enterado de algunos casos donde ha habido pérdidas de embarazo y que han sido más bien del segundo tipo, es decir, con muchos malos tratos, con muchas vulneraciones en el proceso, con postergaciones de la derivación a un centro de salud por las secuelas físicas con las que queda post pérdida, pero como digo, siempre va a depender. Yo quería como sumarme a lo que estaba diciendo Tonela. Habitualmente las mujeres cuando tienen pérdidas gestacionales se empatiza muy poco con ellas estando dentro o fuera de privadas de libertad. Entonces las mujeres ya lo están pasando mal y nosotros podemos aportar con que esta situación sea menos terrible validándole el sentir. Yo creo que eso es súper importante, validándoles el sentir de que lo están pasando mal, independiente de que más adelante puedan embarazarse o puedan tener otro hijo, hay que validar y hoy en día hay
nuevas leyes que apoyan esto y que tienen derecho a ver a su bebé, tienen estas cajitas, hay todo un proceso que está validando el sentir de estas mujeres y idealmente también mantenerlas alejadas de las mujeres que están con niños recién nacidos o embarazadas, cuidando mucho el tema psicológico. Es que es muy importante. Perfecto, continuamos entonces. Una pregunta de Daniela Echeverría. Buenas tardes, me gustaría saber en qué proceso legislativo se encuentra la ley Sallén, el proyecto de ley Sallén. Sí, Daniela, muchas gracias por la pregunta. La ley Sallén, como mencionaba antes, se encuentra en su primer trámite constitucional, es decir, está, por decirlo así, recién partiendo, pese a que se presentó en 2017 el proyecto. Si bien ha tenido una reactivación importante desde el año pasado, el proyecto está dentro del gobierno, dentro del programa de gobierno, perdón, del presidente Gabriel Boric, por lo tanto ha tenido como una reactivación importante. Desde el año pasado se presentó una indicación sustitutiva por parte del Ejecutivo, por lo tanto el proyecto está avanzando. De hecho, se aprobó hace unas pocas semanas, en particular en la Comisión de Seguridad Pública, y ahora pasa a la sala, es decir, va a tener que ser votada en particular, es decir, artículo por todos los senadores y senadoras. En realidad eso es, en ese trámite es donde se encuentra. Ha sido difícil porque hay muchos prejuicios y hay mucho desconocimiento sobre este tema, pero la verdad es que el proyecto ha avanzado bastante mejor, de alguna forma, guardando las proporciones, dentro de lo que nosotros pensábamos. Encontramos mucho mejor recepción en la Comisión de Seguridad Pública de lo que esperábamos, pero le falta bastante todavía, así que van a tener que seguir esperando, lamentablemente, las mujeres y sus hijos e hijas. Señoría, tiene el audio. Ahí sí. Bueno, solamente para tomarme lo que dice la colega Antonella, respecto de esto, yo creo que quizás informativamente puede ser pertinente, digamos, informar cuáles son los contenidos relevantes de este proyecto de ley, digamos, y si eso, por ejemplo, se considera suficiente desde una perspectiva crítica para el abordaje, en el fondo, de la violencia obstétrica. Y también, si es que es posible, si conoce alguna experiencia comparada, digamos, especialmente en América Latina, en donde se haya abordado estos temas ya normativamente. Gracias. Sí, muchísimas gracias, su señoría. Efectivamente, de repente uno está muy empapado de estos temas y asume que hay un conocimiento más expandido. El proyecto de ley Sallén, como alcancé a mencionar someramente en mi presentación, es un proyecto de ley que surgió a raíz de lo que ocurrió en la región del Biobío con Lorenza Cayuán, y lo que buscaba inicialmente era que para el caso de mujeres embarazadas o con hijos o hijas menores de 3 años, fuera improcedente por un lado la prisión preventiva en el caso de las imputadas, y para el caso de las condenadas se establecía una figura un poco anómala, en el sentido de que se postergaba la ejecución de la condena hasta que el hijo cumpliera los 3 años. Se suspendía la ejecución de la condena y se reanudaba esa cuando el hijo cumpliera los 3 años. Es decir, en ese momento la mujer iba a empezar a su privación de libertad. Y lo que se hizo a través de la indicación del Ejecutivo fue que se cambió esto por, en el fondo, no quiero decir deber porque no es un deber como tal, sino que es una atribución de los tribunales de optar por medidas cautelares para el caso de las imputadas, menos intensas que la prisión preventiva, es decir, un arresto domiciliario, un arraigo nacional, para mujeres que estén embarazadas o con hijos o hijas menores de 3 años, y para el caso de la condena, los tribunales deberán optar, dice el proyecto, por algunas penas sustitutivas en los casos, en estos casos. Entonces, la pena sustitutiva por la que del catálogo de penas sustitutivas, la que debería aplicarse, si es que se aprueba el proyecto de ley, es la libertad vigilada intensiva. Lo que implica un acompañamiento, es decir, el cumplimiento de la pena en libertad, pero con acompañamiento de un delegado de gendarmería, con un plan de intervención individual, que puede abarcar distintas áreas. Es decir, se cumple una condena igual, que es algo que nosotras intentamos relevar bastante en la discusión. Esto no se trata de que haya impunidad, ni que es un perdonazo, entre comillas, sino que se cumple una condena, pero se cumple una condena considerando los factores en los que está, o que afectan la realidad de esa mujer.
o de esa persona gestante, ¿cierto? Que es que tiene efectivamente está pasando por un estado de salud, por un proceso de gestación, va a tener eventualmente a un hijo o hija al que tiene que, digamos, amamantar, etc. Entonces, considerando todos esos factores, involucrándose una perspectiva de género en la ejecución penitenciaria, se debería optar por una pena sustitutiva distinta a la pena privativa de libertad. Y para responder la última pregunta y no alargarme tanto, efectivamente lo que se ha hecho en materia comparada, si bien hay hartos países donde se establecen unidades materno-infantiles como se hace en Chile, también hay muchos países que tienen leyes que mandatan a los jueces y juezas para el caso de mujeres que están en esta misma situación, es decir, embarazadas o con hijos o hijas pequeños, optar por penas distintas o alternativas a la privación de libertad. Desde arresto domiciliario, ahí varía, digamos, según obviamente el ordenamiento jurídico, pero desde el arresto domiciliario a la reclusión nocturna, qué sé yo, distintas alternativas dentro de los catálogos, y eso es generalmente lo más común por lo que se opta en otros países. También se establecen ya unidades totalmente distintas, es decir, cárceles especiales adaptadas para mujeres embarazadas o con hijos o hijas menores, pero lo más común es que se opte por alguna medida alternativa, y es también lo que establecen muchos tratados internacionales en ese sentido. Evitar que haya niños y niñas viviendo en reclusión. Eso. Muchas gracias. Gracias. Beatriz de Gregorio, bueno, ella hace un aporte, dice: buenas tardes, los menores son inscritos en los CESFAM dependientes de las unidades penales y reciben todos los beneficios del programa Chile Crece Contigo y son trasladados a sus controles regulares. Josefa consulta: ¿de qué forma podemos ayudar a las madres privadas? ¿Entregar donaciones, por ejemplo? No sé, sí, me voy a permitir un breve espacio publicitario, pero sí, efectivamente hay muchas organizaciones que tienen mecanismos para apoyar a personas privadas de libertad a través de donaciones principalmente. La Red de Acción Carcelaria en particular, estamos actualmente en campaña, como mencionaba al principio, para ir en ayuda de las mujeres privadas de libertad en Tarapacá, en la región de Tarapacá, que son cerca de 530, y hay solamente en Iquique, que es una cárcel que está con una situación particularmente precaria por distintas razones, hay 29 lactantes, y estamos recibiendo entonces actualmente donaciones monetarias para comprar kits de higiene para las mujeres, pero también estamos recibiendo ropa para niños y niñas entre 0 y 2 años para llevar a esos lactantes. No quiero entrar en los factores, pero en esa región confluyen muchos lactantes y muchas mujeres embarazadas, y mucho más que en otras regiones. Entonces eso también siempre es una ayuda, ¿cierto? La ayuda para los hijos e hijas y la ayuda para las madres. Eso se puede hacer a través de la página de la red, que es accioncarcelaria.org, y también, como decía antes, hay muchas organizaciones que aceptan donaciones de distinto tipo, monetarias y de productos, como Fundación Mujer Levántate en Santiago, la Corporación Abriendo Puertas, Fundación Calén en la región de los Lagos, etc. Ahí hay varias organizaciones. Pero esa es quizás de la forma más directa para ayudar. Perfecto, gracias. Y la última pregunta, doy la palabra a María de los Ángeles, que tiene la mano levantada. Gracias. Buenas tardes a todos y todas las personas presentes. Mi pregunta dice relación con lo siguiente. Tengo entendido que los niños, niñas y adolescentes permanecen con sus madres al interior de los recintos carcelarios cuando ya están cumpliendo pena hasta la edad de 2 años. Pido disculpas porque tal vez hablaron de esto y yo me conecté un poquito tarde por motivos laborales, pero mi pregunta es la siguiente. ¿Hay algún estudio que diga cómo se ve afectado el apego de estos niños cuando son separados de sus madres de manera abrupta? Porque es hasta la edad de 2 años y son separados de manera inmediata. La otra pregunta, son como 3 preguntas en una, perdón. La otra pregunta dice relación si se establece de manera inmediata la relación directa y regular de estos niños o niñas tan pequeñitos con sus madres, y la tercera pregunta es si existe algún estudio que diga relación en cómo el hecho de haber permanecido en un recinto cerrado, con pocas posibilidades de socialización y siempre permaneciendo con estas mismas personas, la mamá y las personas que están en este recinto en las mismas condiciones de la madre,
privados de libertad, digamos, sin el apoyo familiar, obviamente, si existen estudios que digan que esta situación en particular genera algún tipo de afectación psicológica en estas niñas y niños. Yo quiero contestar cortito. Estudios hay muy pocos, pero está súper demostrado desde todo lo que es la perinatalidad, que separar a los niños de las madres precozmente genera daños en todo tipo de vínculo de apego, en el desarrollo psicomotor, en su neurodesarrollo. Entonces, desconozco, porque cuesta mucho encontrar información de estudios que se hagan en mujeres privadas de libertad de sus hijos, pero extrapolando a las otras situaciones genera un daño irreversible y muy importante. Sí, acotando también, muchas gracias María de los Ángeles por tu pregunta. Efectivamente hay muy poquita información. Yo solo, o sea, hay varios estudios sobre el apego que se han hecho afuera. Yo creo que uno de los mejores o más concisos que he visto yo es uno que se hizo en la Universidad de Minnesota, si no me equivoco, en Estados Unidos, que evalúa en el fondo, hace una revisión de la literatura en cuanto a los efectos que tiene en la calidad de la relación de apego la separación temprana de los niños de sus madres. Yo creo que ese es el estudio más completo, pero como decía Loreto, no hay un estudio acabado en este sentido en Chile, ni menos uno que haya hecho un seguimiento para ver los efectos en el largo plazo que tiene esta separación temprana. Y en cuanto a lo de la relación directa y regular, lo que suele pasar es que cuando el niño ingresa, cuando la mujer hace la solicitud para que su hijo o hija ingrese con ella a residir dentro del establecimiento penitenciario, al juez de garantía o al tribunal de familia, indistintamente, se suele abrir una medida proteccional en los tribunales de familia. Para que durante esos 2 años se vaya haciendo un seguimiento por parte del tribunal y por parte de los profesionales técnicos que tienen los tribunales de familia, por un lado, del apego con la madre, digamos, eso también en acompañamiento con las duplas psicosociales del programa Creciendo Juntos, que es de Gendarmería, y también para la preparación para el egreso, que es en el fondo quizás donde se concentran más los esfuerzos en este periodo, es identificar con quién se va a quedar ese niño o niña una vez que cumpla los 2 años y tenga que egresar. Y eso, como te digo, se hace todo a través de esa judicialización, por decirlo así, y se busca en el fondo la red más adecuada con la que el niño o niña vaya a quedar, que lo que demuestran las cifras es que suele ser mayoritariamente las abuelas, las figuras de las abuelas, más las maternas que las paternas, pero las abuelas en general, o alguna otra figura femenina generalmente. Los padres están, digamos, en el orden de las cifras de con quién se queda con el cuidado personal de los niños, están harto más abajo, y como dice justo ahí en el chat Beatriz, efectivamente si los niños no tienen redes pasan a residencias de protección o bajo custodia del Estado. Y por lo mismo se genera algo muy complicado con lo que tú mencionabas de la relación directa y regular con la madre, porque si es que el niño pasa a ser institucionalizado o pasa a algún familiar que no tiene tan buena relación o hubo algún problema con la madre del niño, las visitas son súper escasas, si es que no inexistentes, lamentablemente. Las visitas a las personas privadas de libertad ya son complejas, ya es un proceso complejo en general, hay que hacer filas de largas horas, hay que enrolarse, hay que pasar por una revisión, y esto se complejiza mucho más cuando es un niño el que se ve sometido a este proceso, y para qué decir cuando el niño está más encima bajo custodia del Estado, o sea, la posibilidad de que haya un funcionario de Sename, o sea, de mejor niñez, en realidad, para ser más precisa ahora, que lo pueda llevar y hacer todo ese proceso es bajísima. Entonces, generalmente esos niños dejan de ver a sus mamás por un tiempo importante, dependiendo de la condena. Muchas gracias a todos por sus preguntas, a las expositoras por... Ahora, finalmente, doy la palabra al fiscal judicial de la Segunda Fiscalía Judicial, señor Óscar Luis Viñuela Ayer, quien dará el término formal a esta jornada. Gracias, Fernanda. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en nombre de la Primera y Segunda Fiscalía Judicial de esta Corte de Apelaciones de Temuco, en primer término, deseamos agradecer a las dos expositoras en este conversatorio, la colega Antonella e Isabel
Oberti López y la doctora Loreto Alejandra Vargas Pampaloni, quienes cada una en sus materias nos han ilustrado en un tema que, como ya lo dijeron, está bastante invisibilizado, y si bien es cierto, habemos muchos judiciales en distintos cargos, muchos abogados, parte de algunos de la salud, seguramente de gendarmería u otros funcionarios públicos que le interesa el tema. Si bien es cierto, es de difícil solución, así lo han explicado, las leyes están dando vuelta, cuesta, y así como muchos temas que hemos detectado, especialmente los fiscales judiciales, que por mandato de nuestra jefatura, la fiscal de la Excelentísima Corte Suprema, tenemos que preocuparnos de los temas carcelarios, que hemos detectado. Justamente esta es una de las oportunidades que tuvimos de este conversatorio, que esperamos que sea uno de los primeros. Podemos tener otros temas que sea de interés para poder plantear ante la opinión pública y ante todas las personas que algo podrían aportar en dar esta solución, que sabemos que son difíciles, pero no es imposible. Y así hemos visto temas muy interesantes, especialmente también tenemos la presencia de la doctora, que no somos tan malos los abogados, entre paréntesis, y es importante trabajar con ustedes en un tema de este tipo. Así que les agradecemos a las dos expositoras y les agradecemos a todas y a cada uno, de todos y todos, cada uno de ustedes, que nos han aceptado nuestra invitación, que fueron muchos y muchas. Y bueno, y junto con agradecerles, les digo, dejamos sembrar la semilla en este tema para que cada uno pueda a lo mejor hacerla germinar y podemos llegar a algún buen puerto. Muchas gracias a todos, otra vez a todas. Gracias Viviana, que tiene la parte periodística y el canal de extensión de nuestro Poder Judicial. Y bueno, con esto, de vuelta lo dejo a Fernanda para que cierre definitivamente, técnicamente, el conversatorio. Muchas gracias, que tengan una buena tarde y nos vemos. Fernanda. Sí, gracias a todos. Voy a finalizar la reunión. Va a quedar grabada la presentación, se va a subir al canal de YouTube del Poder Judicial, como dije en un inicio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, que estén bien, hasta Gracias. luego. Gracias.